Ya, ahí estamos entonces. Sí, esperemos 5 minutitos para que podamos difundir el link. Ok, esperamos entonces. ¿Y la transmisión dónde se ve? Van a mandar ahora, la Dani va a mandar el link por acá por chat. Ah, perfecto. Ah, Hay cosas peores, hay cosas peores. Sí, como el coronavirus. Mejor no pensemos. Bueno, para la gente que se está uniendo a nuestra transmisión por Facebook o YouTube, estamos esperando resolver algunos problemas técnicos. Vamos a empezar en algunos minutos. Gracias por su interés y por su paciencia, que obviamente no podía ser de otra forma. Ya. Estamos entonces, ¿no? Ya, bueno, como decía antes, bienvenidos al lanzamiento del primer informe del proyecto de monitoreo de síntomas y prácticas COVID-19. Este es un proyecto de la Universidad de Chile, el Colegio Médico, con la Asociación de la Universidad Diego Portales y otros investigadores e instituciones. Durante el día, la jornada de hoy, vamos a tener la participación del profesor Cristóbal Cuadrado de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que es el investigador a cargo del proyecto MOVID, que va a presentar las características generales del proyecto, la encuesta, los objetivos, el equipo, etc. Y la participación de la profesora Mónica Gerber de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, coordinadora del equipo de análisis del proyecto MOVID-19. Ellos van a hacer una breve presentación de alrededor de unos 30 minutos con los resultados preliminares del estudio y después vamos a tener el privilegio de contar con los comentarios de la doctora Sandra Cortés, doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile y académica del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, y de la doctora Rosana Castigliani, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame y académica de la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Historia de la Universidad Diego Portales. Entonces, después de la presentación de Cristóbal y Mónica con los resultados del proyecto y el valioso comentario de las profesoras Cortés y Castiglioni, vamos a dejar un periodo de tiempo para atender preguntas que puedan realizar a través del chat de esta transmisión en Facebook. Nosotros vamos a estar monitoreando el chat y vamos a ver las preguntas que nos parezcan más pertinentes para dar pie a una breve discusión hacia el final de la presentación, de alrededor de unos 10 minutos. Así que sin más preámbulo y nuevamente
agradeciendo su paciencia por el atraso que tuvimos lidiando con estos problemas técnicos, pasemos ya directamente a la presentación. Así que, Cristóbal. Ahí sí está en mute. Ahí Muchas sí. gracias, José Tomás. Espero que ahora estén viendo mi presentación. Agradecer a todas las personas que se han unido a esta transmisión y la paciencia de aquellos que están esperando algún link previo. Agradecer nuevamente a Sandra y a Rosana por tomarse el tiempo y tener la buena disposición de unirse a esta primera actividad de informe de resultados del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 en Chile. Comenzar comentando cuáles son el equipo y las instituciones responsables. Tanto el Colegio Médico de Chile como la Universidad de Chile, a través de su Escuela de Salud Pública, son las instituciones responsables del proyecto, a lo cual se ha sumado como institución asociada a la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. No obstante lo cual, hay colaboradores, coinvestigadores y miembros del comité asesor de diversas universidades que pronto voy a mencionar. Partir por el equipo central del proyecto, compuesto por Mónica Gerber, de la Universidad de Portales, Ismael Puga, de la Universidad Central, y José Tomás Atria, que actuaba como moderador el día de hoy, y el señor Pablo Soto, coordinador de las distintas instituciones que están participando de este monitoreo. Una larga lista de colaboradores, coinvestigadores están participando de este esfuerzo. Tenemos 3 asistentes de investigación, un comité asesor que generosamente ha estado disponible desde el comienzo de este proyecto para apoyar en distintos de sus elementos de diseño y también poder revisar muchos de los análisis que estamos proponiendo previamente, donde también participa la doctora Sandra Cortés. Y los coinvestigadores que están acá presentes de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad San Sebastián, por mencionar algunas de las instituciones que están participando. A todos ellos muchas gracias, porque sin su colaboración sería imposible poder estar realizando este esfuerzo. Ahora, ¿por qué Movit? Si bien existen múltiples fuentes de información oficiales, por ejemplo, para saber el número de personas confirmadas, el número de exámenes que se hacen el día o las personas fallecidas por COVID-19, las fuentes de información disponibles tienen varias áreas de las cuales no tienen una cobertura en el sentido de que hay distintas dimensiones que no son capturadas adecuadamente por la forma en que estos datos se recolectan o los lugares donde se recolectan. Un primer ámbito de interés por la cual queríamos tener un monitoreo que pudiera observar los síntomas y prácticas de la población chilena es que hasta la fecha no había ningún sistema de vigilancia activa de síntomas. Esto significa que si bien las personas al momento de consultar pueden quedar registrados sus síntomas si es que consultan en algún prestador de salud, no sabemos cómo se distribuyen los síntomas que pueden ser asociados a coronavirus en la población en general. Por otra parte, tampoco tenemos instrumentos hasta antes de Movit que permitieran registrar la prevalencia de casos sospechosos en la población, dado que la identificación de un caso sospechoso está siempre limitado a que las personas decidan consultar a un profesional de la salud previamente, en particular un profesional médico, que son quienes realizan las notificaciones de manera más frecuente. En tercer lugar, nos encontramos con una falta de datos que permitieran explorar las barreras para acceder a atención de salud o a exámenes confirmatorios, entendiendo de que este tipo de datos puede ser muy relevante para poder modificar elementos de cómo se organizan los servicios de salud para incrementar el acceso oportuno y también para tener una identificación más precoz de los casos. Y por último, el diagnóstico es que no existía ninguna manera de evaluar de forma sistemática la respuesta de la población a ciertas medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, conocer que tan frecuentemente las personas están saliendo de sus casas para tener que trabajar, usar transporte público, recibir visitas, entre otras medidas
que pueden ser relevantes para entender, por una parte, de qué manera las personas responden a los llamados de la autoridad sanitaria, así como también si es que ciertas intervenciones como las cuarentenas impactan finalmente y en qué magnitud en las decisiones que tienen las personas en términos de su comportamiento. Dicho esto, el objetivo general del proyecto MOVIT es producir un catastro amplio de prácticas de la población chilena ante la emergencia sanitaria que enfrentamos y, sobre todo, sobre síntomas que esta población presenta. A partir de su objetivo general, MOVIT 19 busca generar información longitudinal de una gran cantidad de datos repartidos por el territorio nacional. Los objetivos específicos son describir la evolución de prácticas y síntomas en la población chilena a lo largo de la pandemia. En segundo lugar, evaluar la relación entre los cambios en las prácticas y los síntomas presentes en la población en el tiempo, con características sociodemográficas y otras de interés. Y finalmente, evaluar los efectos de las tendencias temporales de los síntomas y las prácticas en el contexto de la pandemia. Ahora voy a dejar a la profesora Mónica Gerber, que va a comentar sobre aspectos metodológicos del proyecto, y luego retomaremos algunas cosas en la presentación de resultados. Mónica, por favor. Gracias, Cristóbal. Voy a intentar dar una imagen general de los aspectos más relevantes a nivel metodológico, entendiendo que un estudio de este tipo tiene muchos aspectos a ser considerados. Les vamos a compartir después también un link a un informe metodológico más detallado, ¿no es cierto?, para que el que tenga interés lo pueda revisar. Brevemente, bueno, este es un tipo de estudio observacional de carácter longitudinal, algo que se conoce como panel o cohorte abierta. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, primero que nada, el aspecto longitudinal está dado por el hecho de que las personas contestan una vez a la semana, no necesariamente exactamente una vez a la semana, pero nosotros enviamos invitaciones para que las personas actualicen su situación de salud cada semana. Y el hecho de que sea de cohorte abierta significa que las personas pueden entrar en cualquier momento del tiempo, ¿ya? Es decir, no importa si alguien no participó desde la primera ola, puede sumarse la segunda, la tercera o la cuarta, lo que también significa que estamos todo el tiempo invitando a nuevas personas, así que aquellos que nos escuchan pueden participar también de este estudio. ¿Cuál es la población objetiva? Estamos invitando a participar a personas mayores de 18 años, de todo el territorio nacional. Nos interesa más que nada que sean personas que vivan en Chile, independiente de su nacionalidad. Lo clave acá es que efectivamente se encuentren en el territorio nacional. La unidad de análisis son los individuos, las personas, si bien también nos interesa, y estos son modelos que están básicamente anidados donde tenemos individuos y tenemos para cada individuo varias observaciones en distintas semanas epidemiológicas. ¿Listo? Gracias. Con respecto a al instrumento, este es un cuestionario estructurado y autoadministrado, y quisiera acá hacer énfasis en algunas dimensiones. Primero que nada, que el objetivo principal de este estudio ha sido lograr mantener en el tiempo a una gran cantidad de personas, lo que significaba también que hemos tenido que reducir la complejidad e intentar hacer cuestionarios breves, fáciles de contestar, accesibles, y que puedan ser aplicados de manera autoadministrada, que también es un desafío importante. Olvidé comentar que es una encuesta online, entiendo que eso ya quedaba claro. Y en términos de los temas que estamos recogiendo, las primeras dos secciones son secciones que solamente se preguntan la primera vez que una persona ingresa al estudio. El registro incluye tanto el nombre de pila, el sexo, la fecha de nacimiento, región y algunas variables sociodemográficas, poquitas, educación, si las personas tienen previsión, etcétera. Y acá tomamos la decisión de no preguntar preguntas muy incisivas o preguntas muy personales como el RUT, por ejemplo, porque sabemos que estamos trabajando con datos sensibles y queremos resguardar al máximo la confidencialidad de la información. También preguntamos preexistencias, esto también lo preguntamos una vez, y son preexistencias que son relevantes para específicamente el COVID-19. Estas preexistencias son útiles porque nos permiten estimar junto a la edad un factor de riesgo
que luego podemos utilizar en los modelos y también en las recomendaciones que entregamos a las personas que contestan esta encuesta. Tercero, y del punto 3 en adelante, son dimensiones que se preguntan cada vez que las personas ingresan, pero son muy breves, pero son las dimensiones que vamos siguiendo semana a semana y que nos permiten justamente hacer este monitoreo. Primero, sintomatología. Aquí preguntamos una serie de síntomas que han sido demostrados como relevantes en términos de compatibilidad con el coronavirus. Esto es ausencia o presencia durante los últimos 7 días. Diagnóstico y exámenes. A las personas que presentan síntomas les preguntamos si han sido diagnosticados, si han visitado a un médico, si es que se han hecho exámenes, cuáles han sido los resultados de los exámenes. Y aquí también tenemos la posibilidad de seguir en el tiempo a las personas que han dado positivo, preguntar por el examen de alta, preguntar por síntomas después de ya tener la confirmación. Y de esta manera podemos también evaluar indicadores de acceso, ¿sí? Olvidé comentarles que los ítems de sintomatología son particularmente relevantes en este estudio para poder definir las personas que cumplen características de ser caso sospechoso, que es una gran ventaja que tenemos en nuestro estudio porque podemos evaluar cómo se distribuyen también no solo los casos confirmados, que tienen un posible sesgo de un acceso a los exámenes, ¿no es cierto?, sino que ver quiénes tienen efectivamente los síntomas y si tal vez esos síntomas se distribuyen en la población de alguna forma que pueda ser relevante o que tenga que ser tomada en cuenta. Luego, contacto con personas confirmadas. Les preguntamos a las personas si han estado en contacto con alguien confirmado con COVID-19 en distintos ámbitos. Y por último, lo que más hemos estado reportando hoy día, básicamente, las prácticas sociales. Le preguntamos a las personas de la última semana cuántos días han salido a trabajar, han tomado el transporte público y así, y de esa forma ver hasta qué punto las recomendaciones de las autoridades están siendo seguidas o no. ¿Cristóbal? Gracias. Plan de análisis, la verdad no me voy a detener mucho en esto, solo contarles que tenemos un plan de análisis que lo pueden leer en detalle en nuestro informe metodológico, pero también comentar que tenemos esta, distinción entre un análisis más descriptivo y también análisis que finalmente tomen en consideración la estructura de los datos. Esta es una encuesta que tiene una estructura multinivel, donde tenemos individuos y tenemos también tiempos y tenemos áreas geográficas y hay distintos niveles de agregación que hacen necesario utilizar modelos multinivel. Y también, distintos tipos de modelos, como modelos de sobrevida para evaluar en el tiempo cuando una persona pasa a ser un caso sospechoso, etcétera. Pero lo voy a dejar acá y cualquier pregunta o mayor detalle lo pueden leer en nuestro informe metodológico. Gracias. Aspectos éticos, yo imagino que más de alguno ya estará preguntándose, pero es un tema bien delicado, efectivamente lo es, por lo tanto nosotros desde el primer momento hemos estado preocupados de resguardar al máximo distintos criterios, por ejemplo, que la participación es absolutamente voluntaria, toda persona que participa y que en algún momento decide que ya no quiere participar puede decidir quitar su participación, dejar de recibir correos y también borrar sus datos ya no son utilizados para los análisis. Y de asegurar en todo momento la confidencialidad de los datos. También ahí en nuestro sitio web pueden leer nuestra política de protección de datos para mostrar cómo estamos tomando todos los resguardos necesarios para que no se comparte información sensible de nuestros participantes. Al acceder al sitio web, los participantes leen un consentimiento informado y tienen que, obviamente como en todos los estudios, aceptar las condiciones y si no podemos dejarlos participar. También buscamos formas de reducir la sensibilidad de los datos, por ejemplo, no pidiendo apellido de las personas, no pidiendo root y así. Y en este sentido también comentar que esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética de Investigación para Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También nosotros compartimos el correo electrónico del Comité de Ética por cualquier queja o pregunta que pudiera existir.
algunas limitaciones, y esto nos parece muy importante ser transparentes con respecto a qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos decir con nuestros datos. Como todas las investigaciones posibles, tenemos ámbitos fuertes y tenemos ámbitos débiles, ¿no es cierto? Lo primero es entender que MOVID-19 no es una encuesta probabilística. Nosotros estamos invitando a participar a todas las personas en Chile, lo que tiene una característica más de un catastro, o si uno quisiera decirlo como de un censo, con una tasa de respuesta muy baja, evidentemente, pero que no tiene un diseño muestral probabilístico a la base. Ahora, eso por un lado limita la capacidad de hacer inferencias, o sea, nosotros no podemos hablar de la población de Chile y decir que tanto por ciento de las personas en Chile tienen cierto síntoma, por ejemplo, pero esto no es un problema en lo que nosotros estamos haciendo, porque nuestro foco está en las trayectorias. Nosotros nos interesa tomar a una persona y seguirla en el tiempo, y son esos cambios que una misma persona sufre o vive durante el tiempo los que son nuestro objeto de estudio, ¿ya? Eso es lo que hacemos un llamado acá siempre a tener cuidado con qué es lo que podemos y no podemos decir de los datos, y por eso mismo yo también voy a mostrarles algunos resultados de dar cuenta de cuáles son las características de la muestra que tenemos, porque eso también es un tema importante. Y también asumir que también en términos de qué es lo que caracteriza la muestra, tenemos que asumir que existen ciertas tendencias, por ejemplo, a que las personas entran a contestar cuando tienen más síntomas, porque son los momentos en que también quieren recibir recomendaciones, o porque en esos momentos se acuerdan de nosotros. Entonces, también, bueno, y esto sumado a otras limitantes que evidentemente se asocian con la edad de los participantes, la sobrerepresentación en estratos más altos por el tema del acceso a Internet y así. Con respecto a la composición de la muestra, algunos datos muy generales. Nosotros comenzamos la semana del 13 de abril, llevamos 6 semanas epidemiológicas haciendo este estudio, y el número de observaciones ha variado en el tiempo, pero en general todas las semanas tenemos al menos 15.000 observaciones, un total de 148.000 observaciones, y tenemos casi 40.000, deberíamos haber juntado esos últimos 200, 120 para llegar a los 40.000, pero tenemos casi 40.000 participantes hasta ahora, que va aumentando cada día, especialmente en este momento en que, supongo, están todos en este momento entrando a movid19.cl a contestar nuestra encuesta, ¿cierto? Y de estas personas que están participando, estamos analizando por ahora solamente aquellas personas que presentan al menos 2 observaciones. Esto también nos permite tener cierto control acerca de que el mail entregado es efectivamente correcto, y otros aspectos más técnicos. Y vemos que la mayor parte de los encuestados tiene entre 2 y 6 olas de respuesta. Algunos están muy motivados y contestan más de una vez a la semana, lo que también para nosotros significa tener más puntos en el tiempo y por lo tanto más información válida. Bueno, ¿y quiénes son las personas de nuestra muestra? Nosotros hicimos una comparación con datos del censo para ver qué tan distinta es la muestra con respecto a distintas características sociodemográficas. Muy brevemente, a nivel etario, tenemos una muestra más adulta y menos joven, digamos, tenemos menos que el promedio, que la proporción del censo entre personas menores de 29 años, y también tenemos menos por razones obvias, de personas mayores de 70. ¿Sí? Entonces, nosotros igual vamos usando esta información para tratar de atraer públicos que tengamos subrepresentados. Tenemos muchas más mujeres que hombres que contestan, tenemos 70% de sexo femenino, por lo tanto, ahí también hay un tema en el cual avanzar, pero de todas formas las muestras son amplias, suficientemente amplias. Y en términos de regiones, tenemos una concentración un poco mayor en la región metropolitana, una concentración mayor en la región metropolitana, pero de todas formas interesa dar cuenta de que tenemos personas que participan de todas las regiones del país, y me parece que de 321 comunas, o sea, realmente estamos abarcando una gran parte del país.
También comparamos a nuestra muestra con datos de la Encuesta Nacional de Salud para evaluar las prevalencias de las preexistencias que estamos evaluando en nuestro estudio y ver si puede haber una diferencia importante de nuestros participantes con respecto a los promedios nacionales. Y en términos muy generales, la verdad es que nuestra muestra se asemeja bastante a la distribución, digamos, hay algunas diferencias, claro, pero ninguna diferencia absolutamente aberrante. Tal vez podríamos mencionar ahí hipertensión arterial. Nuestros participantes tienen menos de nuestros participantes tienen hipertensión arterial. También lo mismo ocurre con diabetes, pero en otras características estamos muy cerca del valor poblacional, así es que eso es una buena noticia. Ahora, la noticia que tal vez a nosotros más nos importa, porque nos da información útil acerca de la comparabilidad semana a semana de nuestras muestras, es que si bien no todas las personas contestan todas las semanas, nosotros los invitamos y les mandamos informes y digamos, tratamos de motivarlos a contestar todas las semanas, pero no siempre las personas pueden contestar todas las semanas. Pero lo que sí ocurre es que si nosotros miramos las 6 semanas en las que tenemos datos, vemos que la composición de la muestra es bastante parecida. En la izquierda pueden ver, según tramo etario, que efectivamente siempre tenemos entre un 42 y un 43% de personas entre 40 y 59 años, que tenemos entre un 20 y un 24% de personas de 60 a 79, y así, es decir, no cambia de manera importante la distribución etaria. Y lo mismo pasa con las zonas, para simplificar aquí aparece por macrozona, pero en general tenemos entre el 68 y el 69% de personas de la región metropolitana, y tenemos entre un 4 y un 5 del norte, y así. Entonces tenemos una muestra bastante consistente, lo que significa que las comparaciones que podemos hacer al interior o de los cambios de ola a ola no varían mucho en su composición. Solo para terminar, comentarles que tenemos un informe metodológico que hemos estado actualizando, donde se analizan estos y otros aspectos que son relevantes para estudios longitudinales. Y para eso pueden entrar a nuestro sitio web www.movit19.cl, ver el informe metodológico y aprovechar de contestar la encuesta. No es entretenido, así que háganlo. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, ahora vamos a seguir presentándote la forma en que hemos conceptualizado ir avanzando con los resultados, porque ustedes comprenderán que hay muchísimos datos en base a los respondientes. Entonces estamos tratando de hacer una suerte de informes temáticos, ¿no? Entonces, para esta semana tratamos de generar un mini informe que ya está también subido a la página web y que pueden revisarlo ahí con mayor atención, que trata de responder la pregunta de cómo podemos mejorar el aislamiento de los casos COVID-19. Y para eso miramos algunas preguntas relacionadas con acceso y con otras relacionadas con diferencias sociodemográficas que podemos observar de ciertos patrones dentro de las respuestas del panel. Un primer ámbito que nos interesaba mirar era los tiempos que tomaba el proceso desde que una persona inicia con sus síntomas hasta que la persona tiene una confirmación a través de un resultado por una prueba de PCR. Y tenemos acá dos gráficos. Al lado izquierdo tenemos la población FONASA y al lado derecho la población ISAPRE. Parto desde abajo hacia arriba, en el cual en línea amarilla está graficado el tiempo promedio que toma en recibir un test de una prueba de PCR desde el momento en que se realiza hasta que le llega el resultado a las personas, ¿sí? Y vemos que esta cifra ha oscilado en general entre 2 a 3 días, pero que particularmente en la población FONASA ha tendido a incrementarse de manera bastante importante en las últimas 2 semanas, alejándose bastante de la curva de la población ISAPRE, ¿sí? Luego en color naranjo tenemos el tiempo promedio que le toma a las personas desde que inician sus síntomas a realizar una consulta médica, ¿sí? Y es interesante mencionar que esto tiene dos componentes. Tiene el componente de, primero, yo identificar que necesito consultar, y segundo, el acto de hacerlo y las barreras que puedan existir en ese ámbito, ¿no?
Y aquí sucede también algo interesante en las últimas semanas, es que si bien había un valor bastante estable, en torno a 5 días promedio más o menos, esto empieza a tener una diferencia en el cual, al menos dentro del panel MOVIT que estamos observando, las personas que son beneficiarios de ISAPRE están consultando más tempranamente, y de nuevo, como enfatizo, esto puede tener una mezcla de estos dos componentes, ya sea una mayor conciencia para consultar antes y o también un componente relacionado a que la accesibilidad a los servicios está siendo más fácil por alguna razón. Y en azul tenemos la suma del tiempo total, ¿no? Desde el momento en que inicia el primer síntoma. Y esto es relevante mencionarlo porque estamos hablando de un tiempo que puede llegar a los 8 días en la población FONASA. Eso significa que una persona desde que inicia su cuadro clínico hasta que recibe la confirmación ha pasado más de una semana. Y eso sin duda tiene impacto en términos de el aislamiento de sus casos, sobre todo cuando también sabemos que las personas son contagiantes al menos 2 días antes de iniciar sus síntomas. Entonces estábamos hablando de un periodo de hasta 10 días en que una persona puede no conocer su diagnóstico y podemos tener dudas de si esa persona está cumpliendo o no adecuadamente un aislamiento que evite de estar contagiando a otras personas. En el mismo sentido, queríamos mirar un poco también algunas barreras para la consulta médica, que como veían en el gráfico anterior es probablemente uno de los elementos que significa un tiempo más prolongado dentro del proceso clínico de atención de las personas. Y la respuesta más frecuente que encontramos de las personas que tienen algún síntoma y que dicen que no han consultado por estos síntomas relacionados a coronavirus, sin duda, es que ellos esperan empeorar. ¿Sí? Significa que su situación ellos lo evalúan como que no es suficientemente grave y por ende pueden esperar más tiempo a ver cómo evolucionan. Y en segundo lugar, la idea de que no sea tan relevante consultar por estos síntomas. Resulta súper importante mencionar que entre la semana del 20 al 27 de abril, tanto en personas FONASA como ISAPRE se ve un incremento muy importante de las personas que responden que no es importante. Y bueno, y eso se asocia a las semanas también, justo después a que se hacen los anuncios de retorno a la nueva normalidad. Y es interesante mirar cómo hay ese tipo de patrones, digamos, dentro de también las conductas de las personas. Eso ha ido disminuyendo y volviendo a valores similares a los que habíamos observado al inicio de la muestra. Probablemente las dos principales barreras que encontramos, o principales diferencias en términos de las barreras que encontramos entre población FONASA e ISAPRE, tiene que ver con la importancia del costo, que puede llegar a significar hasta un 15% de las causas en población FONASA, lo que no es para nada menor. Y por otro lado, el tiempo que toma el poder realizar esto, ¿sí? Y eso es interesante porque, al parecer, y también eso es concordante con otra información de otros estudios previos de acceso a servicios, para las personas que son beneficiarias de FONASA en general, es más difícil poder acceder en términos de tanto costos como de tiempo. Y eso, sin duda, puede determinar también de que la población FONASA tenga un acceso más tardío a un diagnóstico y, por ende, a los aislamientos. Otra dimensión que nos interesaba poder analizar es ver en qué medida las personas, según su estado de sospecha clínica a coronavirus, modificaban sus patrones de conducta. Entonces, dividimos a los pacientes que podían tener coronavirus en 3 grupos. Un grupo a los que llamamos sospechosos, que son los que tenían sintomatología que era compatible con la definición de caso sospechoso del Ministerio de Salud actualmente vigente. En segundo lugar están las personas que llamamos diagnosticados, que son personas que respondieron que consultaron a un médico y que ese médico les sugirió que podían tener coronavirus, pero que no necesariamente tenían una prueba diagnóstica realizada. O sea, ya sea porque estaban esperando su test de PCR o porque no se lo habían realizado simplemente. Y un tercer grupo, que son las personas que tienen una confirmación por PCR, ¿sí? Y aquí en los 4 gráficos estamos comparando distintas prácticas sociales. Arriba a la izquierda, en rojo, está la pregunta de si es que salen a trabajar más de una vez a la semana y presentamos la proporción. Y es muy interesante ver que existe una gradiente en el cual las personas que
tienen una confirmación diagnóstica, en general salen mucho menos que aquellos que tienen un diagnóstico solamente clínico, y a la vez las personas que tienen un diagnóstico clínico salen menos a trabajar que las personas que tienen o que tienen síntomas de ser un caso sospechoso. Eso se da para prácticamente todas las prácticas que evaluamos. En azul está el uso de transporte público al menos una vez a la semana. Abajo a la izquierda está el salir a hacer trámites más de una vez a la semana. Y abajo a la derecha está el total de veces que salen de su hogar durante la última semana las personas. Esta cifra en términos absolutos, y es un énfasis que ha aparecido harto en la prensa hoy día, es decir, nosotros encontramos que al menos en nuestro panel de observación, un 15% de las personas confirmadas sale al menos una vez a la semana a trabajar. Y casi un tercio de las personas que tienen síntomas de caso sospechoso siguen saliendo a trabajar, ¿no? O sea, aquí parece quedar muy claro de que es relevante en términos de cuáles son los mensajes que les están entregando cada uno de estos grupos, ¿no? Y vamos a analizar un poco también cierta heterogeneidad dentro de las respuestas que tienen estas personas al interior de cada uno de estos grupos de riesgo de tener coronavirus. Y ante eso nos parecía importante el poder mirar si es que había ciertos patrones por nivel socioeconómico que pudieran generar diferencias en términos de, por ejemplo, la frecuencia de salir a trabajar, que es lo que está presentado al lado izquierdo. Entonces tenemos los mismos histogramas del gráfico anterior, pero ahora en color en rojo están las personas con un nivel nivel educacional más alto, con educación profesional completa, y por otro lado tenemos en azul las personas con educación técnica o inferior, ¿sí? Y resulta interesante constatar que para todas las prácticas, nuevamente, existe claramente un patrón en que las personas con educación profesional, o sea, un nivel educacional más alto, tienden a salir mucho menos de sus hogares a cualquier categoría de sospecha diagnóstica de coronavirus, ¿sí? En el caso del uso de transporte público, estas diferencias son aún más marcadas, y bueno, uno puede imaginarse razones por las cuales eso se da, la disponibilidad de tener automóvil privado, entre otras cosas, ¿no? Pero una de las reflexiones probablemente más relevantes de esta lámina es que parece bastante evidente que hay ciertas condiciones sociales asociadas, relacionadas con la posición social de las personas, que determina que sea más probable o no que las personas cumplan con sus aislamientos. Y eso uno puede tener hipótesis de cómo esto se asocia a trabajos más precarios, a, por ejemplo, menor acceso a licencias médicas, entre otras cosas que nosotros discutimos en el informe y van orientadas a ciertas recomendaciones. Eso significa que necesitamos probablemente tener un énfasis mucho más claro en que al lado de la política sanitaria de aislar a los casos que son sospechosos, tenemos que también tener una política social y económica que permita que esas personas tengan condiciones materiales para poder cumplir con esos aislamientos de manera oportuna para evitar la cadena de contagios. También evaluamos cómo se distribuía la prevalencia de personas con síntomas compatibles de caso sospechoso según el nivel de hacinamiento de las comunas en las que viven estas personas. Entonces, dividíamos a las comunas en Chile, entendemos hacinamiento en base a las definiciones de la CACEN, que viven más de 2,5 personas por cada dormitorio en un hogar. Esa es la definición utilizada habitualmente en la CACEN. Y a partir de la proporción de hogares con hacinamiento dentro de cada municipio, construimos tertiles, o sea, dividimos en tres un ranking de las comunas. Y tenemos comunas entonces con un bajo nivel de hacinamiento, que son comunas como Vitacura, Las Condes, etcétera, que están graficados en color rojo. Y tenemos luego comunas con un nivel de hacinamiento intermedio, que está en azul, y finalmente las comunas de un nivel de hacinamiento alto, en verde, comunas como La Granja, El Bosque, La Pintana, por ejemplo. Y lo que vemos muy interesantemente que a lo largo del tiempo siempre se ve que hay una diferencia importante entre la prevalencia de síntomas compatibles con casos sospechosos entre las comunas de bajo y alto nivel de hacinamiento. Siempre encontramos unas prevalencias más altas dentro de las personas que viven en comunas con mayores índices de hacinamiento. Y esto, la verdad es que por un lado uno puede considerarlo bastante obvio, si nosotros sabemos que por el mecanismo de la transmisión de la enfermedad es mucho más probable que ocurra en contextos de mayor hacinamiento,
Pero es muy importante constatar la magnitud de esta diferencia, y estamos hablando de una magnitud que puede ser 2 y hasta 3 veces mayor, ¿no? Y uno debe preguntarse entonces, cuando uno mira los patrones de distribución de casos confirmados, hay que preguntarse si es que realmente esa distribución de casos confirmados está siguiendo el patrón de síntomas. Porque entre ser caso y estar confirmado hay barreras de acceso que, como vimos antes, están determinadas por el sistema de salud, por el tipo de seguro que yo tengo. Entonces, cuando estamos mirando los confirmados, probablemente las inequidades se reducen solamente por un artefacto de que esas personas están teniendo menos acceso, que es algo preocupante que uno debe tener también en consideración a la hora de mirar las cifras de casos confirmados y su distribución. Por último, quisimos mirar la probabilidad de poder tener acceso a licencias médicas. Entonces tomamos a la muestra de individuos dentro del panel que son confirmados. A esas personas les preguntamos si tenían acceso o habían tenido acceso a una licencia médica durante su enfermedad. Y hicimos modelos de regresión logístico en que ajustamos por edad, por sexo, por nivel educacional y por tipo de seguro, ¿sí? Y lo que encontramos fue bien abrumador, de que las personas que tienen ISAPRE tienen una probabilidad, un odds, en realidad una chance, 2,6 veces, casi 2,7 veces mayor de recibir una licencia médica estando enfermo de coronavirus que una persona que tiene por previsión FONASA, y esto está ajustado por el nivel educacional de los individuos, ¿no? Probablemente acá hay algún grado de confusión residual por ingreso o ocupación que nosotros no estamos midiendo de manera directa, pero aún así resulta bastante indicativo y preocupante de que al parecer, al menos dentro del panel móvil, las personas ISAPRE tienen una probabilidad mucho mayor de recibir una licencia médica, lo que sin duda impacta en la posibilidad de adherir a las recomendaciones de aislamiento que son tan importantes para la prevención de la enfermedad. Y esto sí es el último gráfico, que tiene que ver con cuánto tiempo demoran las personas en recibir sus exámenes de PCR, y esto lo queremos poner en el siguiente contexto. Hoy día, el decreto que permite tener un subsidio de incapacidad laboral, o sea, una licencia médica, sin tener una prueba de PCR confirmada, permite que uno tenga licencia hasta por 4 días, ¿sí? Al día cuarto sin resultado de la prueba diagnóstica, entonces uno ya deja de tener licencia, por ende pierde el beneficio monetario y pierde la protección laboral vinculada a eso. Entonces aquí está graficado el porcentaje de las personas que esperan más de 4 días por obtener sus resultados de PCR. Y vemos que no es un porcentaje tan bajo, ni siquiera en el mundo de las personas ISAPRE, o sea, al menos hay un 10 a 12% de personas dentro de nuestra muestra que esperan más de 4 días para recibir su resultado de PCR. Y se observa una tendencia particularmente preocupante en la población FONASA, en la cual, como ya habíamos dicho, los tiempos de espera se han ido alargando durante las últimas 2 semanas, y ahora estamos hablando de casi un 30% de las personas que son FONASA en nuestro panel no reciben su test diagnóstico en menos de 4 días. Eso implica que hay un 30% de personas entonces que no tienen posibilidad de tener protección laboral durante su enfermedad, y eso sin duda determina su posibilidad de cumplir con los elementos recomendados. En este sentido, y haciendo eco algunas recomendaciones que nosotros planteamos a partir de estos datos, es que parece fundamental entregar un mensaje claro e inequívoco a la ciudadanía de que cualquier persona con síntomas o que haya tenido contacto con un caso probable debe aislarse y actuar como si tuviera coronavirus, ¿sí? Por lo que nosotros vimos, con los datos que decía, que casi un tercio de las personas que están sintomáticas y que podrían constituir un caso sospechoso siguen saliendo a trabajar. Ahí sin duda hay un elemento de el mensaje que se le entrega a las personas, y probablemente hay algo relevante que trabajar en términos de comunicación también, de riesgo, y de cuál es el mensaje que estamos entregando distintos actores de la ciudadanía. En segundo lugar, eso resulta fundamental tomar medidas para disminuir el tiempo entre el inicio de los síntomas y la consulta, que permita definir como caso probable a las personas de manera oportuna y con ello trazar los contactos tempranamente. Y hay que ser muy claro, si es que estamos avanzando en esta línea, en la cual, por ejemplo, no le exijamos tener una prueba de PCR a las personas para poder
iniciar su aislamiento, entonces eso tiene que ir de la mano de una licencia médica. Si es que no tienen una licencia médica para poder hacerlo, es imposible que puedan cumplir con sus aislamientos. Y eso hoy día la normativa en curso no lo permite. En tercer lugar, resulta fundamental incrementar la oferta y facilitar el acceso a residencias sanitarias, lo cual resulta urgente ante la evidente y creciente asociación entre hacinamiento y prevalencia de casos sospechosos que observamos dentro de COVID-19. En cuarto lugar está el tema de los subsidios directos a los hogares, que ven mermados sus ingresos por tener que cumplir con aislamiento, ya sean porque son casos sospechosos, probables o confirmados, así como las cuarentenas en las personas que son contactos o que en sus zonas geográficas han entrado en cuarentena por razones epidemiológicas. Estos subsidios sin duda tienen que ser suficientes para la mantención de la familia, si no lo que vamos a generar igual es una presión que las personas salgan, ¿sí? Esto es algo que se ha discutido bastante. La última semana apareció una propuesta de varios economistas convocados por el Colegio Médico en esta dirección, haciendo un llamado a hacer una apuesta mucho más consciente con respecto a las necesidades de la población, incrementando el monto del subsidio familiar de emergencia y extendiendo también por un periodo más largo de tiempo. Y por último, resulta fundamental lo que ya adelantaba, de garantizar el acceso a licencias médicas para casos probables o confirmados, así como para los contactos estrechos. Estas licencias deben extenderse al menos por 14 días, que es el periodo habitual en el cual dura el cuadro clínico o el periodo habitual de cuarentena que se requiere debido a la incubación que conocemos de el COVID. Y debería bastar la definición de caso probable sin la necesidad de una confirmación mediante PCR para acceder al derecho a subsidio. Esto sobre todo en las circunstancias actuales, que sin duda la capacidad de testeo está sobrepasada y es imposible pretender de que cualquier persona que tenga sintomatología sospechosa tenga una PCR antes de iniciar sus aislamientos. En este sentido, queríamos como hacer un énfasis, digamos, de cómo algunos de los datos emergentes, algunos que ya estaban sobre la discusión pública, probablemente tienen algunos elementos más que pueden ser iluminados de alguna manera con los datos emergentes que aparecen de nuestro panel, y esperamos también contribuir con estas recomendaciones al debate público, por lo cual hemos entregado el día de ayer este informe junto con sus recomendaciones a la mesa social para que puedan ser considerados por parte de las autoridades dentro de la discusión de los pasos siguientes de manejo de la pandemia. Términos de próximos informes en los cuales ya estamos trabajando, solo para dejarlo anunciado, estamos trabajando en un informe sobre distintas definiciones sobre del análisis de la definición de caso, buscando algunas set de síntomas que pueden incrementar quizá la sensibilidad de la detección de casos sospechosos para mejorar el manejo de estos pacientes. Y por otra parte, profundizar en barreras para la consulta precoz y la realización de un examen diagnóstico oportuno que permita entonces también poder apoyar un aislamiento precoz de la población y detener la transmisión del SARS-CoV-2. Con esto termino, entonces dejo ahora a José para que pueda moderar, digamos, lo que viene con los comentarios de Rosana y Sandra. Muchas gracias, Cristóbal. Como dijimos al principio, después de la presentación de en los comentarios de la profesora Rosana Castigliani y la profesora Sandra Cortés, que han cuando tenemos el privilegio de contar con su participación y sus valiosísimos comentarios. No sé cuál de las dos quiere empezar. Sandra o Rosana. Bueno, no sé si quieren parto. Ya pues. O Rosana está lista, como prefieran. Empecemos con... No, dale nomás. Tus comentarios, Sandra. Y como dijimos al principio, tratemos de que esto dure algo así como 10 minutos por cada uno y después podemos pasar a las preguntas que hayan aparecido. Bueno, tal vez me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Tal vez 10 minutos puede ser mucho en realidad, pero voy a resumir algunas de las ideas más importantes que a mí me parecen relevantes de este trabajo, que empezó mediados de abril, principios de abril,
tal vez comenzó, digamos, esta convocatoria para poder de alguna manera responder a las limitaciones de información que se habían evidenciado como en los principios de la pandemia. Y una cosa que me llama la atención es que ya llevamos 2 meses de pandemia o casi 3 meses y todavía las limitaciones que se habían identificado en aquel momento se han mantenido. O sea, obviamente todos reconocemos que hay una cantidad de datos muy valiosos hoy, de mucha mejor calidad que al principio, pero algunas de las preguntas que este estudio pretendía responder todavía siguen siendo atingentes y relevantes, y eso me parece que es un tema que hay que destacar, porque las preguntas que teníamos respecto a, por ejemplo, síntomas o prácticas, son cuestiones que aún no tenemos hasta ahora con una respuesta clara. El segundo punto que me parece a mí valioso destacar es que se ha hecho un esfuerzo colaborativo que yo creo que para mi experiencia no había visto tan fuerte con la conjunción de voluntades y de intereses por parte de la Universidad de Chile, por parte de la UDP, que de alguna manera se articulan a través del Colegio Médico, y donde el Colegio Médico, siendo una institución gremial, permite y ampara que se produzca esta unión de diversas universidades y de diversos expertos para responder a preguntas que como sociedades, digamos, interesadas y con interés de tener un rol activo en la pandemia, no se había tenido. Y creo que ahí hay otro punto que a mí me parece importante destacar, y es que esta investigación, a pesar de las limitaciones que los mismos autores destacan y que hemos discutido y que hemos revisado y que se han ido, digamos, abordando de alguna manera, no solo en lo discursivo, sino que también en los hechos prácticos, es una investigación que se realiza en un contexto de una epidemia, en un contexto de una pandemia, en un contexto en donde tenemos una emergencia de salud pública, y que no es una investigación que ocurre como en la normalidad de la vida de una universidad, sino que en un contexto de una epidemia, y que por lo tanto nos permite ir generando experiencia en donde con muchos vectores en contra se puede, digamos, generar alguna evidencia que nos permite avanzar y responder a esas preguntas en un estado de emergencia. A mí me ha tocado estar en muchas otras emergencias asociadas a desastres naturales que tienen una fecha de inicio y una fecha de término, y uno puede investigar después o qué sé yo, pero en este caso se ha podido hacer este esfuerzo de colaboración y de investigación en este contexto que para todos es muy adverso, ¿no? Y yo creo que eso es importante destacarlo, porque tenemos que asumir también que este escenario de enfermedad zoonótica que traspasa las barreras de un país y que adquiere un carácter mundial y que nos llega a nosotros, es una cuestión que uno esperaría que siguiera ocurriendo dado el contexto de cambio climático en el que nos movemos, y en el contexto de un país que ya tiene sobrecargado su sistema de salud previo a la pandemia, ¿no? Y que además ocurre en un contexto de inequidades sociales, y por eso me parece muy importante todo el proceso que se ha hecho de validación y todo el esfuerzo, digamos, metodológico que se ha hecho para poder tener esta información. Ahora, claramente los resultados de alguna manera dan cuenta de eso, y de alguna manera también dan cuenta de lo que nosotros estamos viendo a partir de la información oficial, y es que justamente la epidemia se concentra, aunque vemos que está concentrado los datos en la región, digamos, central de Chile, porque si juntamos la metropolitana y la quinta región, estamos hablando del centro de Chile como una macrozona centro que concentra al menos el 60% de la población del país. Creo que eso es bastante bueno, porque estamos
pensando y se está capturando información de una parte muy importante de la población chilena, pero que además está en incluye a personas que son personas económicamente activas, ¿no? Y por lo tanto, entonces, todo el énfasis en la medición de los determinantes sociales y de cómo estos intervienen en la adherencia o no, o en los cambios o no de las prácticas de las personas, creo que es muy valioso y creo que tiene un potencial importante para, de alguna manera, reforzar lo que estábamos diciendo a partir de las experiencias internacionales, ¿no? O sea, nosotros a partir de la experiencia internacional decíamos, bueno, es importante hacer la cuarentena, es importante focalizarnos en los pobres, es importante establecer estrategias económicas que beneficien directamente a las familias, porque los aprendimos de la experiencia internacional, pero ahora ya tenemos datos que nos están de alguna manera reafirmando lo que nosotros de alguna manera habíamos estado recomendando en base a la evidencia internacional, y que nos plantea el gran desafío de cómo abordar una epidemia en zonas urbanas altamente pobladas, con condiciones de hacinamiento, con condiciones de pobreza y con dificultades ciertas para poder hacer lo que la OMS nos dice que hagamos, que es el testeo, el aislamiento y luego la trazabilidad. Entonces yo creo que con esos elementos en mente, dado que es lo que la OMS nos ha recomendado, los resultados hasta ahora obtenidos parecen ser muy consistentes y nos confirman nuestras primeras como presunciones, y era que justamente teníamos que focalizarnos en tareas bien específicas, en donde una de las más importantes tiene que ver con el acceso a los servicios médicos, tiene que ver con el acceso a poder tener confirmación diagnóstica temprana, y tiene que ver con una cuestión que yo creo que estamos todos de acuerdo, que tiene que ver con la comunicación de riesgos, ¿no? Creo que el tema de la comunicación de riesgo es un punto fundamental en el que los que estamos fuera de la toma de decisiones podemos ayudar, pero ya el tenerlo cuantificado y el tener, digamos, evidenciado lo que cuesta en la práctica poder hacer un aislamiento y poder hacer realidad las recomendaciones que se están generando, yo creo que en gran parte esa adherencia de las personas tiene que ver con los mensajes que le estamos dando y tiene que ver con las acciones oportunas que hagan efectivo el poder hacer el aislamiento en condiciones de vida digna, ¿no? Entonces me parecen muy interesantes los resultados que hasta ahora se han presentado, y me parece muy valioso, digamos, el esfuerzo que se ha hecho de investigación, y me parece que es muy necesario también que en algún momento, tal vez con los datos que ya se han generado, se pueda de alguna manera también hacer, y esto es una recomendación, una idea que yo tengo hace como 2 días nomás, es cuánto nos cuesta, ¿no?, este retraso diagnóstico, cuánto nos cuesta la detección temprana o tardía, cuánto nos cuesta el aislamiento efectivo, y cuánto ganaríamos en años de vida si es que nosotros pudiéramos de alguna manera mejorar estos parámetros que en esta muestra se han evaluado. Porque yo creo que la gran tarea que nos toca es de alguna manera hacer esta discusión pública de que si entregamos subsidios directos a los hogares, o si mejoramos la oferta y hacemos verdaderamente un acceso libre y gratuito, por ejemplo, al test, cuánto nos cuesta, y si lo miramos como un gasto o si lo evaluamos como una inversión en salud y una inversión en mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Y creo que eso lo dejo como planteado para la discusión, porque creo que hay insumos como para poder ya discutirlo en base a los números. Eso por mi parte. Perfecto, muchas gracias, Sandra. El último comentario me parece particularmente pertinente justamente en el contexto de los objetivos que tiene esta investigación, así que esperemos que después Cristóbal y Mónica quizás puedan referirse un poco más en detalle a ese aspecto. Entonces pasamos ahora a los comentarios de la profesora Castiglioni. Rosana. Sí, muchísimas Tienes la palabra. gracias por la invitación y quiero partir felicitando al equipo. Este es un esfuerzo increíble, uno de esos esfuerzos que uno le da sana envidia, porque es un esfuerzo colaborativo, multidisciplinario, de gente de distintas instituciones, algunos que vienen del mundo académico, otros que vienen del mundo más bien profesional, y yo creo que en estos momentos de crisis es lo que realmente necesitamos, y así empiezan las grandes contribuciones. Así que realmente me alegro de contribuir, aunque sea un pelito, a este esfuerzo con este comentario. A mí me pidieron que hablara más desde las ciencias sociales, que es un poco mi formación y donde yo vengo, así que, y la doctora Cortés sabe mucho más que yo de la cuestión sanitaria, entonces me voy a enfocar más que nada en eso. Y en ese espíritu, primero quiero partir señalando o subrayando algunos de los puntos a los que se refirieron anteriormente, claves de este informe. En primer lugar, una de las conclusiones que me parecen más relevantes es tomar en consideración que hay un porcentaje no menor de quienes participaron de este estudio que aún siguen saliendo a trabajar, teniendo y presentando síntomas. Y esto responde muy probablemente a las condiciones materiales de subsistencia que también el informe subraya. Es decir, para poder quedarnos en casa, para poder respetar el aislamiento social, necesitamos tener ingresos que nos permitan no tener que salir a trabajar. Y esto ha sido problemático. Después vamos a hablar un poquitito de eso. El otro hallazgo del informe me parece muy interesante, tiene que ver con el hacinamiento. Y yo creo que este informe lo que está dejando en claro es que uno de los grandes problemas recientes, ¿no?, que se ha politizado, que es la desigualdad en Chile, en estos momentos de crisis, en esta pandemia, deja absolutamente en evidencia que todavía no se resolvió. El tema del hacinamiento en las comunas que tienen mayores niveles de hacinamiento, las personas parecen presentar síntomas compatibles con el coronavirus en mayor proporción que en otras comunas, y esto apunta a otro tema que es fundamental, que tiene que ver con las brechas que siguen persistiendo, no solamente en el sistema sanitario, sino en términos sociales más amplios. Hay brechas de acceso a bienes y servicios públicos, hay brechas en términos de la oportunidad de la atención, de la celeridad con la cual las personas pueden acceder, y estas brechas son claras cuando uno compara el sistema público y el sistema privado de salud. Y por último, un dato no menor tiene que ver también con las desigualdades en el acceso a las licencias médicas y probablemente también al teletrabajo, ¿no? Yo creo que es la cara de una misma moneda. Lo que voy a tratar de hacer en el tiempo que me queda es tratar de referirme a estos aspectos y señalar por qué creo que ha sido complejo, en el caso de Chile en particular, hacernos cargo de estos problemas. Muchos de los problemas que esta encuesta detecta están presentes en todos los demás países latinoamericanos. Si uno abre el diario, el titular de cualquier diario va a hablar exactamente de lo mismo, de la oportunidad en la atención, de las brechas de acceso, del hacinamiento, etc. Pero hay algunas particularidades del caso chileno que hacen más complejo resolver o coordinar o gestionar este problema que estamos enfrentando. El primero tiene que ver con la legitimidad de los actores políticos y la clase política en su conjunto. Es decir, a un gobierno, una clase política, unas instituciones que venían experimentando una caída importante en los niveles de legitimidad, les toca gestionar una crisis de proporciones bíblicas. Esto de por sí es problemático. Independientemente de cómo se hagan las cosas, de que se hagan bien o mal, tener esos niveles tan bajos de legitimidad es complejo. Y estos niveles de legitimidad bajos eran subjetivos, es decir, si uno toma todas las encuestas de opinión pública desde la transición para acá, va a ver que la valoración de los partidos políticos, de los actores, de las instituciones, la confianza, etcétera, va cayendo, pero también los indicadores objetivos, por ejemplo, vinculados a participación política.
y si uno mira los últimos 25 años previos a la última elección, hay un informe de PNUD que lo dice, la caída en la participación electoral en Chile fue la segunda más grande del mundo después de Madagascar. O sea que estamos hablando de una caída de la legitimidad y del vínculo con las instituciones políticas es muy importante. La contracara de esto fue, bueno, como todos sabemos, el estallido social, al que no me voy a referir, pero hay un aspecto que sí me parece importante, y es que la sociedad chilena estaba altamente movilizada, había niveles de protesta muy altos, y se nos olvidó un poquito durante el verano, cayó esto en febrero, pero en marzo, el 1 de marzo, hubo una marcha de ciclistas por una nueva constitución. Toda la primera semana de marzo hubo varias estaciones de metro que debieron interrumpir su funcionamiento por protestas, y el 8 de marzo tuvimos una marcha multitudinaria por el Día Internacional de la Mujer. Esto es súper importante en el contexto de la pandemia porque uno de los grandes aspectos, como señala el informe, digamos, de política pública para manejar disminuir el contagio y aplanar la curva, fue justamente el distanciamiento social. Es decir, estos altos patrones de movilización social y de protesta son un poco incompatibles con el distanciamiento social. Y sin embargo, esta población que confía poco en el gobierno, que confía poco en los actores políticos, acató lo que el llamado del colegio médico, de otros actores políticos, y se desmovilizó. Yo eso lo encuentro notable. Y se desmovilizó en contextos en los cuales, además, digamos, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando el presidente Piñera fue a Plaza Italia, mucha gente pensó esto va a tener consecuencias, y no las tuvo. La gente se desmovilizó. Esto es importantísimo porque lo que le ofrece al gobierno y a las autoridades es un equilibrio precario. Y este equilibrio precario se puede destartalar en cualquier minuto. Y hay dos aspectos que están implícitos en el informe y en algunos casos explícitos que pueden hacer la diferencia y pueden hacer que este equilibrio precario deje de ser equilibrio. El primero tiene que ver con cuánto va a aguantar el sistema sanitario, la capacidad del sistema sanitario de procesar una demanda creciente por camas críticas, por ventiladores mecánicos, etc. Si el sistema colapsa en este contexto político, es muy probable que esto se traduzca en una crisis política de proporciones mayores. El segundo aspecto tiene que ver con la capacidad que tenga el gobierno de hacer llegar la ayuda a los sectores que los requieren. Y estos sectores son los más vulnerables, los más pobres, pero no solo. Y no solo, en parte, porque el empleo en Chile es altamente precarizado. Entonces, lo que hemos visto en la discusión, en el debate público muy recientemente, ha sido todo este énfasis en los trabajadores informales y en los sectores más vulnerables, que está muy bien. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con las medidas que el gobierno sea capaz de adoptar de manera efectiva para mitigar los efectos de la crisis en diversos sectores, no solamente los más pobres. Estados Unidos, y esto es un problema mundial, digamos, Estados Unidos tiene los niveles de desempleo más altos desde la Gran Depresión. La Comisión Europea acaba de decir y predecir que Europa va a entrar en uno de los periodos recesivos más importantes de la historia moderna, y Europa pasó por 2 guerras en casa. Y para América Latina la CEPAL hizo una predicción muy parecida. O sea, esto va a venir, digamos, las consecuencias económicas del coronavirus se van a sentir en todos lados. La pregunta es cómo vamos a lidiar con esto. El problema en el caso de Chile, creo, está vinculado con cuán precario es el empleo. Es decir, aún las personas que están empleadas suelen tener empleos precarios porque muchos de ellos boletean. Es decir, son trabajadores por cuenta propia, y el trabajo por cuenta propia ha crecido muchísimo en la última década. Si uno piensa en números, estamos hablando de 1.871.000 personas que forman parte del trabajo por cuenta propia. Estos trabajadores no necesariamente son elegibles para beneficios, en general no lo son, no están en redes de protección, y el Congreso todavía al día de hoy está discutiendo medidas de apoyo para este segmento. Entonces, no solamente el problema de subsistencia está en los más pobres, porque muchos de quienes son trabajadores por cuenta propia son profesionales o técnicos, digamos, no todos, ¿no?
El segundo aspecto, y eso sí se ha mencionado muchísimo y en el informe lo señalan y me parece que es fundamental, tiene que ver con los trabajadores informales. Algunos de estos trabajadores informales, muchos de estos trabajadores informales son también trabajadores por cuenta propia, pero hay otros que no. Es decir, un 65% de los trabajadores por cuenta propia son informales, pero los trabajadores informales, en su conjunto, son más o menos 2,5 millones de personas. Es mucha gente, es mucha gente. Y sumado a los trabajadores por cuenta propia, tenemos un problema. El problema en especial de los trabajadores informales es que en la informalidad se concentran varias formas de exclusión. Los trabajadores informales suelen ser mujeres, suelen ser personas con bajo nivel de educación y suelen ser adultos mayores. Es decir, es la suma de todos los males, ¿no? En un solo paquete. La suma de todas las vulnerabilidades. Hay algo que no está en ese... Bueno, obviamente los informales no son elegibles para el seguro de cesantía, para alguno de estos beneficios, etc. Pero el gran problema, yo creo, la gran dificultad es que, y esto no necesariamente tiene que ver con el trabajo, pero es que una porción importante de la sociedad chilena también está altamente endeudada. Y ese es otro dato. Si uno suma, entonces, y piensen ustedes que si lo reparten por quintiles, el único quintil de ingresos que gana más de lo que gasta es el quintil más alto de ingresos. Todos los demás gastan más de lo que les entra, ¿ya? Con esto que quiero apuntar a que tenemos un problema en los sectores vulnerables de la población, a la cual están tratando de dirigir recursos ahora, pero también tenemos un problema de precarización de sectores de ingresos medios, que no son elegibles para beneficios sociales y que no les está llegando casi nada. Entonces, y con esto quiero cerrar. A los trabajadores por cuenta propia aún se está discutiendo en el Congreso qué es lo que se va a hacer. Los informales recién ahora se aprobaron ayudas, digamos, que van a llegar, que están empezando a llegar, y como sabemos la distribución de alimentos ha sido un problema y no se ha resuelto. Entonces, bueno, y no voy a hablar de las residencias sanitarias porque ya estoy en el tiempo. Yo lo que quiero señalar con esto es, tanto en el informe como en el debate público, lo que más he enfatizado es que tenemos problemas en el ámbito de las coberturas sociales, es decir, a cuánta gente le está llegando los beneficios. Tenemos problemas con los niveles de beneficios, es decir, cuánta plata te llega, cuánta guita le está llegando a cada persona, a cada familia, y a todas luces todo esto es insuficiente. Pero a mí me parece, bueno, y problemas de acceso, obviamente, pero a mí me parece que además un enorme problema que estamos teniendo es el problema del timing. Las políticas para las personas y para las familias están llegando demasiado tarde, demasiado tarde. Entonces, yo lo que creo es que hay que ponerle un poquito la pata en el acelerador. Hemos tenido medidas bastante efectivas que Briones anunció incluso en marzo para las empresas, pero me parece que la celeridad con la cual estamos respondiendo a las familias chilenas y a los individuos ha sido mucho más lenta. Muchísimas gracias. Lo dejo por acá. Muchas gracias, Rosana, por tus comentarios y tu visión desde las ciencias sociales. Ahora vamos a ir cerrando esta conversación, tratando de, bueno, yo ahora he estado pendiente de los comentarios que han ido surgiendo por Facebook y voy a hacer el mejor esfuerzo que puedo para tratar de traducir lo que estoy leyendo en sus comentarios en preguntas que tengan relación más directa con el estudio. Entonces ahí lo primero que corresponde es hacer una aclaración, viendo un poco también los comentarios que han salido, de que esta investigación es fundamentalmente un monitoreo de síntomas y prácticas. Nosotros no tenemos ni información ni antecedentes para poder, por ejemplo, hacer recomendación respecto a un tratamiento u otro. Hay evidentemente montones de esfuerzos en esa dirección, entonces no nos compete a nosotros decir si es que es pertinente, por ejemplo, no sé, las distintas drogas que se están probando en cuanto al tratamiento del COVID, y hay que aclarar desde de entrada que nosotros no estamos recogiendo información sobre eso. Entonces, la información que el monitoreo recoge en general tiene más que ver con trayectoria de síntomas y prácticas sociales y no efectividad de distintos tratamientos. Entonces, tratando ya de hacer un poco de síntesis de lo que ha aparecido y también pensando, anticipándome un poco
a lo que puede ser de interés para la comunidad de investigadores y para las personas interesadas en los resultados del estudio. Las preguntas que se me ocurre que podríamos tratar de abordar serían, en primer lugar, considerando que el monitoreo ha tenido un relativo éxito en el sentido de la cantidad de personas que han contestado repetidas veces la encuesta, y que si bien en la presentación de Cristóbal, de hecho, se hacía referencia a un análisis comparativo entre comunas con distintos niveles de hacinamiento, una pregunta que podríamos tratar de abordar sería, ¿qué posibilidades hay de hacer un análisis geográfico quizás más desagregado? No sabemos qué tan posible es, por ejemplo, usando los datos que estamos recogiendo en el monitoreo, identificar más precisamente si es que hay comunas o incluso más a unidades más desagregadas respecto a la prevalencia de síntomas o prácticas relacionadas con la pandemia. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, considerando que ya tenemos alguna regularidad en las observaciones y que de estas 40.000 personas que han respondido a la encuesta varias veces, varias de esas personas ya han entregado han entregado varias observaciones, ¿qué tan posible sería, con los datos que ya contiene el proyecto, empezar a tratar de caracterizar ciertas como perfiles de trayectoria? Esto veo porque hay, por ejemplo, algunas preguntas que han aparecido, algunos comentarios que han aparecido sobre como incertidumbre que la gente tiene respecto a cuánto tiempo es razonable esperar. Por ejemplo, yo tuve contacto con una persona, después me hicieron un examen, han pasado, no sé, 3 semanas, sigo con síntomas, debería hacerme un examen de nuevo. Tenemos información que permita decir, ok, básicamente esto se está comportando de esta forma, tanto en el sentido de la como prevalencia comparativa de distintas poblaciones que están sospechosas o que pasan a confirmados o que después se recuperan de la enfermedad. Y si eso no es posible todavía, si es que anticipamos que va a ser posible hacer un análisis de esas características en las semanas que se vienen más adelante. Así que sería una segunda pregunta. Tercera pregunta también para tratar de responder un poco los comentarios que aparecieron en el Facebook es ¿por qué no hemos incorporado preguntas sobre las condiciones del personal de los servicios de atención? En el sentido de que sabemos que en este momento estamos a puertas o ya hemos pasado un momento de colapso de los servicios de atención de salud en general. Y entonces, ¿por qué no tenemos nosotros información sobre las condiciones en las que están trabajando, de hecho, los prestadores de salud, en términos de condiciones laborales, acceso a insumos, etc.? Y finalmente, esto en realidad más que una pregunta es como una autopregunta, considerando el rol que yo tengo en el proyecto. Quería aprovechar también de decir que, porque claro, había pensado plantearlo como pregunta, pero no tiene mucho sentido si finalmente el que tendría que responder sería yo. Así que aprovecho de anunciar que en este momento nosotros estamos preparándonos para hacer disponible de manera mucho más amplia los datos y el código que nosotros usamos para producir los resultados de la investigación. Eso esperamos va a estar listo durante esta semana o la próxima semana, por aquí ya poder hacer disponibles más abiertamente a la comunidad de investigadores nacional e internacional los datos que hemos ido recabando a través del monitoreo. Entonces, esas serían las 3 preguntas que se me ocurren a mí, que son básicamente las posibilidades de análisis geográfico, qué posibilidades hay de hacer análisis de perfiles de trayectoria de la enfermedad, tanto a nivel poblacional o individual, y finalmente, por qué estamos o no estamos incluyendo información sobre los prestadores de salud. Así que, con eso... Como Cristóbal tiene que irse, tal vez él quiera contestar la segunda, que creo que es la más... donde necesitamos más tu ayuda. Sí, o sea, voy a referirme cortito a dos de las preguntas que son cosas más como sanitarias, unas de las trayectorias de los individuos y sí, hay algunas cosas que se pueden aprender básicamente de cómo van transitando las personas, por ejemplo, cuál es el tiempo que duran los síntomas en promedio, cuántas semanas una persona reporta ciertos síntomas, cuánto dura los síntomas en una persona que fue confirmada coronavirus también. O sea, hay varias cosas más que podemos seguir explorando, digamos, en términos de la caracterización de cómo va ocurriendo la sintomatología, el acceso a servicios y también en la confirmación diagnóstica. Así que esos son efectivamente algunos análisis que vamos a ir presentando en próximas semanas. Sobre el personal de salud, yo mencionaría 2 cosas. Una es que nosotros sí estamos capturando la información sobre quienes que participan son personal o trabajadores de la salud, precisamente porque también se comportan de manera distinta y queremos también poder hacer algunos subanálisis para ese grupo.
pero no es el objetivo de este estudio hacer como un catastro de condiciones laborales de los profesionales de la salud, trabajadores de la salud en general. Para eso, de hecho, existe otra encuesta del Colegio Médico, sin más, que está levantando información habitualmente con respecto a la accesibilidad a insumos y elementos de protección personal. Así que eso es algo que sí se está haciendo, pero no es parte, digamos, de este instrumento o este proyecto. Perfecto. Y no sé si Mónica quiere referirse un Sí, o poco a la sea, posibilidad primero de cifrar. quería aprovechar también para agradecer los interesantes comentarios, me parecieron muy pertinentes, en muchos momentos sentí muy, digamos, interpelada, como de decir como sí. Particularmente agradecer a Sandra, bueno, me parece el tema de la disponibilidad de datos, me parece complejo, ¿no es cierto? Yo creo que también nos pasó, por lo menos a mí me pasó en un comienzo, de decir, valdrá la pena hacer este estudio en términos de, bueno, para cuando tengamos datos, esto ya, bueno, entre que ya habrá pasado o entre que ya habrá datos disponibles y claro, la verdad es que hay un tema que sigue pendiente y creo que es importante seguir colaborando en esa línea. Agregar a lo que dice José Tomás que claro, la idea es avanzar hacia la disponibilidad y la transparencia, la posibilidad de replicar los análisis que hemos hecho. Sí, solo quiero dar la seguridad a las personas que están participando que eso en ningún momento va a significar compartir datos personales ni ningún tipo de vinculación a sus respuestas, etc. Y con respecto a los comentarios de Rosana, comparto plenamente el tema, digamos, yo creo que no es lo mismo combatir una pandemia en un contexto normal que en la mitad de un estallido social. Y que además uno se pregunta qué va a pasar cuando la pandemia empiece a bajar su nivel, y qué pasa con las demandas que van a quedar más en evidencia sobre desigualdad en el contexto de la salud, que es uno de los ámbitos más básicos, ¿no es cierto?, donde la desigualdad se expresa. Como me lo planteó una amiga hace un tiempo, estamos esperando el estallido social 7.0, no el 2.0 como yo pensaba. Yo creo que es verdad, o sea, hay un tema ahí que considerar y también de considerar el tema de la legitimidad en términos de qué significa que autoridades estén dando indicaciones desde un lugar de la desconfianza, porque también ahí la pregunta por la legitimidad es relevante en el sentido de poder sentar las bases para que la gente esté dispuesta a colaborar, a seguir las instrucciones de manera voluntaria y no porque haya un militar en la calle, ¿no es cierto? Entonces, hay hartas dificultades, además de la desigualdad en general que tenemos, ¿no es cierto?, y que llaman a considerar y a hacer un llamado a hacernos cargo de esos temas también. Y con respecto a las otras preguntas, preguntas un poco más técnicas, el tema de los análisis desagregados por comuna, tenemos muchos datos y realmente la idea es llegar a más lugares, llegar a comunas que todavía están subrepresentadas. De todas formas, tenemos muchos datos bastante concentrados en algunas comunas grandes. Tenemos a mucha gente de Puente Alto, tenemos a mucha gente de La Florida, tenemos a mucha gente de Ñuñoa, tenemos a mucha gente de Santiago Centro. Particularmente de comunas en Santiago, los N son suficientemente grandes para poder sacar conclusiones. Pero si nos vamos fuera de Santiago, en otros lugares hay comunas más con participantes, con menos participantes, que nos hacen más difícil sacar conclusiones. Por eso hemos estado por ahora también analizando de forma agregada, es decir, por ejemplo, ordenando las comunas por nivel de hacinamiento nos permite tener N más grandes y solucionar ese problema. En todo caso, si es que todos ustedes que están viendo en este momento participan en nuestra encuesta y subimos los N, es algo que podríamos hacer en el futuro. Eso, porque, bueno, Cristóbal contestó lo del personal de salud, y también un tema que yo creo que igual es importante mencionar. Hay muchas preguntas que se abren, o sea, el tema de la legitimidad, por ejemplo, para mí, de mi agenda de investigación es algo que me interesaría un montón, ¿no es cierto? Hay un montón de temas que son relevantes y que están pendientes. Lamentablemente, en este estudio nosotros hemos priorizado la facilidad para las personas de tomarse realmente semanalmente 2 minutos, como que ese es nuestro compromiso para que la gente siga contestando, y eso limita nuestra capacidad de incluir más preguntas, que nos encantaría. En algunas ocasiones hemos podido ir incluyendo algunos ítems, que son ítems que, como sociodemográficos, que solo se preguntan una vez y lo preguntamos en una ola, un ítem, pero
pero eso, entonces hay un montón de temas que evidentemente nos encantaría estudiar, pero que no podemos en este momento. Bien, pues con eso yo creo que vamos a dar por concluida esta presentación. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas a través de nuestra transmisión en Facebook por su interés, por sus comentarios, y sobre todo también muchísimas gracias a la doctora Sandra Cortés, a la profesora Rosana Castiglioni, por sus valiosísimos comentarios respecto a nuestra presentación. Para terminar, quisiera reiterar nuevamente la invitación a que, por favor, contesten la encuesta, el monitoreo. Hemos dicho que, dado que no es probabilística, no deberíamos decir la encuesta. Sí. Y esta está disponible también en nuestro sitio web, www.movid19.cl. Si entran en ese sitio web, pueden acceder tanto a los formularios de registro y de seguimiento y a los distintos informes que hemos ido publicando, tanto para los participantes como el informe metodológico, como también el informe que se presentó a la mesa social el día de ayer. Toda la información que el estudio produzca va a estar disponible en ese sitio web, pero lo más importante, por favor, es que contesten el monitoreo, que se lo compartan a sus conocidos, a sus distintos contactos, y nada, mientras más información podamos seguir recolectando de manera sistemática a través de las semanas que vienen, más útil y valiosa va a ser la información que este proyecto pueda producir. Así que, aprovechando nuevamente de reiterar la invitación a contestar la encuesta y agradeciendo a todos su participación, podemos dar por concluida esta transmisión. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias, adiós. Gracias. No, muchas gracias. Que estén bien. Listo, que salió buenísimo.